¿Y si te dijera que no todo lo que Jesús hizo fue enseñado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado transformador? ¿Y si algunos de sus milagros no fueron ocultados por falta de pruebas, sino por el peligro que representaban para el orden establecido? A lo largo de la vida, llega un momento, normalmente después de los 40, en el que las respuestas aprendidas ya no calman. La fe heredada empieza a sentirse pequeña, no porque sea falsa, sino porque ya no alcanza la profundidad de las preguntas que ahora habitan en ti. Preguntas sobre sentido, sobre libertad interior, sobre por qué, a pesar de creer, muchos siguen viviendo con miedo, culpa y vacío. Jesús no vino solo a fundar una religión, vino a despertar algo, y ese algo no siempre fue conveniente para quienes necesitaban control, obediencia y dependencia espiritual. Muchos de sus milagros no fueron actos de espectáculo, fueron rupturas internas, momentos en los que una persona dejaba de verse como rota, indigna o separada de lo divino. Y eso cambia todo. Este recorrido no busca atacar la fe, todo lo contrario. Busca rescatar su profundidad, separar a Jesús del sistema que se construyó alrededor de su nombre. No para destruir, sino para comprender. No para negar, sino para recordar. Porque quizá el mayor milagro que fue silenciado no fue la curación de un cuerpo, sino la liberación de la conciencia. Respira. Escucha sin prisa. Esto no es información. Es un llamado a mirar más hondo. Hay verdades que no se niegan, simplemente se evitan, no porque sean falsas, sino porque incomodan demasiado. Cuando observamos con honestidad la vida y los actos de Jesús, aparece una pregunta inquietante. ¿Por qué algunos de sus gestos, palabras y milagros apenas se mencionan o se interpretan de forma superficial, mientras otros son repetidos hasta el cansancio? La respuesta no está en el misterio divino, está en el miedo humano. Jesús no solo sanaba cuerpos, sanaba identidades. Le decía al ciego que no era castigado por Dios, al enfermo que no era impuro, al marginado que no estaba separado de lo sagrado, y eso era profundamente peligroso, porque una persona que deja de verse como culpable, deja de ser controlable. Una persona que se reconoce digna deja de obedecer por miedo, y una persona que descubre que el acceso a lo divino es interior, ya no necesita intermediarios. El verdadero escándalo de Jesús no fueron sus milagros sobrenaturales. Fue su manera de desarmar estructuras internas. La vergüenza, la sumisión ciega, la idea de que Dios está lejos y solo algunos pueden alcanzarlo. Muchos de los llamados milagros ocultos no fueron borrados de los textos por error. Fueron suavizados, reinterpretados, convertidos en metáforas inofensivas, porque mostraban algo incómodo, que el ser humano tiene una capacidad de transformación espiritual mucho mayor de lo que se quería admitir. Jesús no decía, depende de mí. Decía, tu fe te ha sanado. Y esa frase cambia completamente el eje del poder. Aceptar plenamente ese mensaje habría significado enseñar a las personas a mirar hacia adentro, no hacia arriba esperando permiso. Y eso, para cualquier institución, es una amenaza silenciosa. Por eso, el primer velo no fue teológico, fue psicológico. Y mientras no lo miremos de frente, seguiremos creyendo en un Jesús reducido, cuando en realidad su mensaje era radicalmente liberador. Pocas personas se detienen a pensar en esto con profundidad. La Biblia que hoy conocemos no cayó del cielo completa. Fue construida, seleccionada, organizada y, en algunos casos, recortada. Durante los primeros siglos, circularon decenas de escritos sobre Jesús. Relatos, cartas, testimonios y enseñanzas transmitidas por distintas comunidades. Algunas veían a Jesús como un salvador sacrificial, otras como un maestro de sabiduría interior, otras más como un despertador de conciencia. No todos esos textos sobrevivieron. La razón no fue solo espiritual,
Fue política, psicológica y estructural. Cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse, surgió una necesidad clara: unidad de pensamiento. Una fe diversa es difícil de controlar. Una fe que invita a la experiencia directa con lo divino es aún más peligrosa. Así, se priorizaron los textos que reforzaban obediencia, autoridad externa, culpa redentora y dependencia espiritual. En cambio, muchos escritos que hablaban de autoconocimiento, transformación interior y acceso directo a lo sagrado fueron considerados confusos, peligrosos o heréticos. No porque fueran falsos, sino porque hacían una pregunta incómoda. ¿Y si el reino de Dios no es un lugar, sino un estado de conciencia? Aceptar eso habría cambiado todo. Habría implicado enseñar a las personas a hacerse responsables de su vida interior, en lugar de delegarla. Los concilios que definieron el canon no fueron reuniones místicas aisladas del mundo. Fueron encuentros de hombres con intereses, miedos y visiones de poder. No conspiraciones oscuras, pero sí decisiones humanas. Decisiones que favorecieron una imagen de Jesús más funcional al orden social, menos provocador, menos subversivo, menos íntimo. Muchos de los milagros que hoy nos resultan extraños, aquellos que hablan de despertar, de iluminación, de transformación interna, no encajaban en una fe que necesitaba reglas claras y jerarquías firmes. Y así, poco a poco, el Jesús que invitaba a mirar hacia adentro fue siendo reemplazado por uno que pedía mirar hacia afuera. No se trató de borrar la verdad, sino de administrarla. Y cuando la verdad se administra, también se limita. Cuando pensamos en milagros, solemos imaginar actos que desafían la naturaleza: caminar sobre el agua, multiplicar alimentos, resucitar muertos. Pero muchos de los actos más profundos de Jesús no desafiaron leyes físicas, desafiaron creencias internas. Jesús se acercaba a personas rotas no solo por la enfermedad, sino por la forma en que se veían a sí mismas. Personas que habían aprendido a creer que merecían su dolor, que su sufrimiento era castigo, que estaban espiritualmente defectuosas. Y ahí ocurría el verdadero milagro. Antes de cualquier sanación visible, Jesús rompía una idea: la de la separación entre Dios y el ser humano. Cuando le dice a alguien, tus pecados te son perdonados, antes de curar su cuerpo, no está haciendo un acto mágico. Está liberando una carga psicológica profunda, la culpa. Y una mente liberada de culpa cambia el cuerpo, la postura, la energía, la vida. Estos milagros no colocaban a Jesús como un mago poderoso, sino como un espejo incómodo, porque devolvía la responsabilidad al individuo. No es que yo tenga poder, parecía decir, es que tú has olvidado el tuyo. Eso era extremadamente peligroso, porque una persona consciente ya no necesita ser salvada constantemente. Una persona que despierta ya no vive esperando autorización divina para ser plena. Estos milagros no servían para construir templos más grandes. Servían para vaciar los templos internos del miedo. Y por eso fueron minimizados, reinterpretados o convertidos en simples actos de compasión externa. Se habló de la curación, pero no del proceso interno, del resultado, pero no del despertar. Aceptar estos milagros tal como son implica admitir algo radical: que el ser humano participa activamente en su transformación, que la fe no es sumisión, sino conciencia despierta. Jesús no vino a demostrar cuán poderoso era Dios. Vino a recordar cuán profundamente olvidado estaba el ser humano. Y ese recordatorio sigue siendo incómodo hasta hoy. Con el paso del tiempo, la figura de Jesús fue siendo colocada cada vez más lejos del ser humano común, en lo alto, inalcanzable, única, y cuanto más alto se lo colocaba, más pequeños se sentían quienes lo miraban desde abajo. Pero en los relatos más profundos,
Jesús no actúa como alguien que quiere ser adorado desde la distancia. Actúa como alguien que provoca un despertar. Cuando dice el reino de Dios está dentro de vosotros, no está hablando de un lugar futuro ni de una promesa postergada para después de la muerte. Está señalando una experiencia interior disponible aquí y ahora. Eso cambia completamente el rol de Jesús. Ya no es solo el Salvador que hace por ti lo que tú no puedes hacer. Es el Maestro que te confronta con una verdad incómoda. Hay algo en ti que debe despertar. Esta visión es profundamente exigente, porque no permite una fe pasiva, no permite esconderse detrás de rituales, dogmas o repeticiones vacías. Un Jesús que despierta conciencias no puede ser usado fácilmente como símbolo de control, porque no te dice qué pensar, te enseña a verte a ti mismo. Por eso, con el tiempo, se reforzó más la idea del sacrificio externo que la del despertar interno. Es más fácil enseñar a creer en algo que ocurrió una sola vez, que acompañar a las personas en un proceso continuo de transformación interior. El salvador externo tranquiliza, el despertador interior incomoda, porque te obliga a revisar tus miedos, tus sombras, tus autoengaños, te obliga a asumir responsabilidad por tu vida espiritual y emocional. Jesús no vino a reemplazar tu conciencia, vino a activarla. Pero una conciencia activa no se arrodilla por miedo, se inclina por comprensión, y eso, desde siempre, fue difícil de aceptar. Algunos de los actos más profundos de Jesús no pueden entenderse si se los mira solo desde la lógica externa. Necesitan ser leídos desde dentro. Cuando Jesús sana, no lo hace de forma mecánica. Siempre hay un diálogo, una pregunta, una confrontación. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Crees que puedes sanar? Levántate. Estas frases no son decorativas, son llamados al autoconocimiento. El verdadero milagro comienza cuando la persona se ve a sí misma de otra manera, cuando deja de identificarse solo con su herida, cuando rompe la narrativa interna de impotencia. Muchas personas estaban enfermas no solo por una condición física, sino por años de creencias limitantes. No valgo, Dios me castiga, no soy digno. Jesús no refuerza esas ideas, las desmonta. Por eso estos milagros no encajan bien en una fe que separa lo espiritual de lo psicológico, porque muestran que sanar implica reconocer lo que ocurre dentro. Autoconocimiento no como introspección narcisista, sino como valentía. La valentía de mirar la propia sombra. La valentía de aceptar la responsabilidad por la propia vida interior. Jesús no promete una vida sin dolor, promete una forma distinta de habitar el dolor. Estos milagros no eran espectáculos públicos, eran procesos íntimos, momentos en los que alguien se encontraba consigo mismo y ya no podía volver atrás. Quizá por eso se habló más del resultado que del camino, más del hecho extraordinario que de la transformación silenciosa que lo precedía. Pero quien entiende estos milagros desde el autoconocimiento descubre algo esencial. Jesús no quita la humanidad, la devuelve, y una humanidad consciente es infinitamente más libre que una humanidad obediente. Hay algo que toda estructura de poder teme profundamente, una persona que ya no necesita permiso para encontrar sentido. Jesús tocó ese punto sensible, cuando enseña que la relación con lo divino no depende del templo, del sacerdote o del sacrificio, está abriendo una puerta peligrosa: la autonomía espiritual. Una persona autónoma espiritualmente no rompe necesariamente con la comunidad, pero ya no se somete por miedo. Elige, discierne, asume responsabilidad. Eso fue visto como una amenaza. Durante siglos se reforzó la idea de que el ser humano es incapaz de acercarse a Dios por sí mismo, que necesita mediadores constantes, que sin guía externa caerá en el error. Pero Jesús confía en la capacidad interior del ser humano. No idealiza, pero confía. Por eso dice: la verdad os hará libres. No dice:
La institución os hará libres. La autonomía espiritual no elimina la fe, la madura. Sin embargo, una fe madura no es fácilmente manipulable, no responde bien al miedo, a la culpa, a la amenaza del castigo eterno. Los milagros que apuntaban a esta autonomía, a la capacidad interna de transformación, fueron suavizados, reinterpretados o convertidos en eventos irrepetibles. Algo que solo Jesús podía hacer, algo que no debía inspirar imitación, sino admiración distante. Pero el mensaje original no era ese. Jesús no vino a crear espectadores. Vino a formar personas despiertas, y una persona despierta incomoda, porque pregunta, porque no acepta respuestas automáticas, porque busca coherencia entre fe y vida. Ese miedo a la autonomía sigue presente hoy, no solo en instituciones, sino dentro de cada uno de nosotros. Porque ser autónomo espiritualmente implica dejar de culpar al destino, a Dios o a los demás. Implica mirar la propia vida con honestidad. Y no todos están dispuestos a eso. A lo largo de la historia, no existió una sola manera de comprender a Jesús. Hubo comunidades que lo recordaron no solo como objeto de fe, sino como fuente de sabiduría interior. En algunos textos antiguos, Jesús habla menos de creencias correctas y más de transformación, menos de obediencia y más de comprensión, menos de pecado y más de ignorancia interior. En estos relatos, el problema del ser humano no es que sea malo, sino que no se conoce a sí mismo. Ese Jesús no promete salvación futura como recompensa por su misión presente. Invita a un proceso de despertar aquí y ahora. Por eso, estos textos resultaban incómodos, porque desplazaban el eje del poder, del exterior al interior. No necesitaban templos grandiosos ni jerarquías rígidas. Necesitaban personas dispuestas a mirarse con honestidad. Este Jesús hace preguntas que aún hoy incomodan. ¿Quién eres realmente? ¿Qué estás buscando? ¿Qué parte de ti sigue dormida? No es un Jesús más fácil, es más exigente. Y quizá por eso fue silenciado en gran parte. No porque contradijera la fe, sino porque la profundizaba demasiado. Aceptar esta imagen de Jesús obliga a replantear muchas certezas cómodas. Obliga a reconocer que la espiritualidad no es refugio, sino camino. Y que el camino no siempre confirma lo que ya creemos. Estos textos no fueron eliminados porque fueran peligrosos para Dios. Fueron peligrosos para una fe sin madurez. Hoy, redescubrirlos no significa rechazarlo todo. Significa volver a escuchar. Porque quizá Jesús nunca quiso ser el centro de una religión. Quiso ser el inicio de una transformación. La culpa ha sido, durante siglos, una de las herramientas más eficaces de control espiritual. Una persona culpable duda de sí misma, y quien duda de sí mismo busca autoridad afuera. Pero Jesús hace algo radical. No construye su mensaje sobre la culpa. Cuando se encuentra con personas señaladas, juzgadas o condenadas moralmente, no refuerza la vergüenza, la disuelve. No les dice, eres indigno, pero yo te tolero. Les dice con hechos, tu valor no está en duda. Eso cambia todo. La mayoría de los sistemas religiosos funcionan así. Primero te convencen de que estás roto, luego te ofrecen la solución. Jesús invierte ese orden. Primero devuelve la dignidad, y desde ahí invita a la transformación. Sus milagros no decían, mira cuánto poder tengo. Decían, mira quién eres cuando dejas de creerte indigno. Por eso eran tan peligrosos, porque una persona que ya no se define por su culpa no es fácilmente manipulable, no vive aterrada por equivocarse, no se somete por miedo al castigo. La libertad interior no elimina la responsabilidad, la profundiza. Jesús no justifica el daño ni la incoherencia, pero tampoco reduce al ser humano a su error. Eso es profundamente liberador y profundamente incómodo. Muchos de estos milagros fueron reinterpretados para volver a centrar la culpa. Se habló del perdón, pero no de la liberación interna, de la misericordia,
pero no de la dignidad restaurada, porque una fe sin culpa es una fe que exige conciencia, y la conciencia no puede ser impuesta. Jesús no quería seguidores aterrados, quería seres humanos libres, y la libertad siempre ha sido más difícil de manejar que la obediencia. No toda fe libera, y no toda fe sana. Desde el inicio, coexistieron dos formas muy distintas de vivir la espiritualidad. Una fe que abre y una fe que encierra. Una fe que despierta y una fe que controla. Jesús se movía claramente en la primera. La fe que sana no se basa en el miedo, sino en la confianza. No infantiliza al ser humano, lo responsabiliza. No promete protección mágica, sino sentido. En cambio, la fe que controla necesita reglas rígidas, amenazas claras y culpables definidos. Funciona mejor cuando las personas dudan de sí mismas. Los milagros de Jesús eran incompatibles con una fe controladora, porque mostraban que la sanación no venía de cumplir normas, sino de una conexión viva con lo divino. Tu fe te ha sanado es una frase revolucionaria, porque coloca el proceso dentro de la persona, no en el sistema. Con el tiempo, esta tensión se resolvió muchas veces a favor del control, no necesariamente por maldad, sino por miedo al caos, al error, a la diversidad. Una fe controladora ofrece certezas simples. Una fe que sana ofrece preguntas profundas. Jesús eligió las preguntas. Por eso, muchas de sus acciones fueron reinterpretadas para encajar en una narrativa más segura, menos incómoda, menos exigente, menos transformadora. Pero el precio fue alto. Una fe que controla puede organizar comunidades, pero rara vez sana el alma. Una fe que sana no siempre es ordenada, pero transforma desde la raíz. Hoy, muchas personas sienten un vacío espiritual no porque hayan perdido la fe, sino porque solo conocieron su versión controladora. Redescubrir los milagros ocultos de Jesús es redescubrir una fe que no te encierra, sino que te devuelve a ti mismo. A veces, lo más poderoso no es lo que se dice, sino lo que se deja de decir. El silencio también educa, moldea creencias, define límites invisibles. Muchos de los milagros y enseñanzas más provocadores de Jesús no fueron negados abiertamente. Simplemente dejaron de ser enseñados con profundidad. No se discutían, no se exploraban, no se llevaban a la vida cotidiana. Ese silencio no fue casual. Cuando una enseñanza amenaza el equilibrio de poder, lo más efectivo no siempre es combatirla, sino volverla irrelevante, mencionarla sin explicarla, nombrarla sin permitir que transforme. Así, algunos milagros se convirtieron en historias bonitas para niños, otros en símbolos abstractos sin impacto real, y los más incómodos en temas que no conviene profundizar. El mensaje de Jesús sobre el reino interior, sobre la libertad de conciencia, sobre la responsabilidad personal frente a la vida espiritual. Todo eso quedó envuelto en un silencio respetuoso, pero paralizante. Porque hablar de ello de verdad implicaría cambios reales, cambios en la forma de vivir la fe, cambios en la relación con la autoridad, cambios en la manera de enfrentar el miedo, la culpa y la muerte. El silencio permitió que muchas personas siguieran creyendo sin despertar, sin cuestionar, sin incomodar al sistema, ni a sí mismas. Pero el precio fue una fe cada vez más desconectada de la experiencia interior, más ritual que transformación, más repetición que sentido. Jesús hablaba para sacudir. El silencio posterior sirvió para tranquilizar, y una fe tranquilizada raramente transforma. Recuperar estos milagros y enseñanzas no es solo un acto histórico o teológico, es un impacto psicológico profundo, especialmente para quien ya ha vivido lo suficiente como para no conformarse con respuestas simples. Muchas personas, al llegar a la madurez, sienten una inquietud difícil de nombrar. Han cumplido deberes,
Han seguido normas, han creído, y aún así, algo dentro sigue vacío. No es falta de fe, es falta de sentido vivido. Cuando los milagros de Jesús se entienden como procesos de despertar interior, algo se reordena por dentro. La persona deja de verse como alguien eternamente en deuda con Dios. Empieza a verse como alguien en camino. Eso alivia una carga silenciosa, la sensación constante de no ser suficiente. Psicológicamente, este cambio es enorme. Reduce la ansiedad espiritual, disminuye la culpa crónica, devuelve dignidad a la experiencia humana. Jesús ya no aparece como una figura que observa desde arriba evaluando errores, sino como alguien que camina al lado señalando posibilidades. Para muchos adultos, esto toca heridas antiguas, una fe aprendida desde el miedo, una espiritualidad asociada al castigo, una imagen de Dios más parecida a un juez que a una fuente de vida. Recuperar estos enseñamientos no borra el dolor pasado, pero le da significado. Y el significado es uno de los mayores factores de salud psicológica en la madurez. La fe deja de ser una obligación heredada y se convierte en una elección consciente. Eso fortalece, eso integra, eso reconcilia, pero también confronta, porque ya no es posible esconderse detrás de fórmulas. La pregunta vuelve a ser personal. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Desde el miedo o desde la verdad? Estos milagros, entendidos así, no prometen una vida fácil. Prometen una vida más honesta. Y para quien está listo, eso no asusta. Libera. Después de recorrer todo este camino, quizá la pregunta ya no sea qué milagros fueron ocultados, sino qué milagro sigue siendo posible hoy. Porque el mensaje más profundo de Jesús nunca dependió del tiempo. Depende de la disposición interior de quien escucha. El verdadero milagro no es caminar sobre el agua, es dejar de ahogarse en el miedo. No es devolver la vista a los ojos, es aprender a ver con honestidad. No es levantar cuerpos, es levantar vidas que se quedaron detenidas por culpa, vergüenza o resignación. Jesús no vino a crear personas dependientes de lo extraordinario. Vino a recordar lo esencial, que la transformación comienza dentro, que la fe no es huida de la realidad, sino una forma más profunda de habitarla, que la libertad interior no se concede, se despierta. Quizá por eso estos milagros fueron silenciados, porque no convierten multitudes en seguidores obedientes, sino individuos en seres conscientes. Y la conciencia siempre incomoda antes de liberar. En la madurez, esta verdad cobra un peso especial. Ya no hay tiempo para vivir una fe prestada. Ya no basta con repetir lo aprendido. Surge una necesidad honesta de coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Este es el milagro que aún puede ocurrir. Atreverte a mirar tu vida sin máscaras espirituales. Reconocer tus miedos sin juzgarte. Asumir tu responsabilidad sin castigarte. Jesús no pidió perfección, pidió verdad. Y la verdad, cuando se vive, transforma. No necesitas templos más grandes, ni respuestas más rápidas. Necesitas silencio interior, valentía y disposición. Porque el reino del que hablaba Jesús no fue ocultado, fue olvidado. Y recordar, a veces, es el acto más revolucionario de todos. Al llegar al final de este recorrido, algo queda claro. Lo que fue ocultado no fueron simples historias ni milagros espectaculares. Lo que se ocultó, o se diluyó, fue una invitación radical a la transformación interior. Jesús no vino a tranquilizar conciencias, vino a despertarlas. Sus milagros más profundos no buscaban asombro externo, sino movimiento interno. No reforzaban la idea de un ser humano pequeño frente a un Dios lejano, sino la posibilidad de una relación viva, directa y responsable con lo sagrado. Cuando estos mensajes se silencian, la fe se vuelve costumbre. Cuando se reducen, la espiritualidad se vuelve repetición. Y cuando se controlan, el alma se encoge. Tal vez por eso, muchas personas en la madurez sienten una ruptura silenciosa. Creen
pero no se sienten vivas. Oran, pero no se sienten transformadas. Obedecen, pero no se sienten en paz. Este vacío no es fracaso espiritual. Es una señal de crecimiento. Es la conciencia diciendo que ya no basta con creer lo que otros dijeron, que es tiempo de comprender, integrar y vivir. Los milagros de Jesús, entendidos desde esta profundidad, no prometen soluciones rápidas. Prometen algo más exigente y más honesto, una vida con sentido, responsabilidad y verdad interior. El mayor peligro nunca fue que estos milagros se conocieran. El verdadero peligro fue que se vivieran, porque una persona que despierta deja de vivir desde el miedo, y una persona que ya no vive desde el miedo es libre. La conclusión no es una respuesta definitiva, es una pregunta que queda resonando. ¿Desde dónde estás viviendo tu fe hoy? ¿Desde la costumbre o desde la conciencia? ¿Desde el temor o desde la verdad? Jesús no pidió adoración ciega, pidió transformación sincera, y esa posibilidad sigue abierta. No como dogma, no como imposición, sino como elección. El milagro que nadie puede ocultar es el que ocurre cuando decides mirar hacia adentro y vivir con coherencia, profundidad y libertad. Ahí, exactamente ahí, el mensaje vuelve a cobrar vida.